¿Qué tal? Un gran saludo a todas y todos los espectadores que tenemos a partir de esta charla, esta cita, estos encuentros que armamos acá en la biblioteca del Ministerio de Educación, Mineduc, un histórico centro de archivo para acopiar y compilar material ligado a la educación, a las estrategias de cómo mejorar la educación en Chile. Y ellos nos han abierto amablemente su sala para transmitir desde acá estas conversaciones que tenemos con creadores y gente del mundo del arte, de la escritura, del mundo de las ideas. Hoy día vamos a conversar de cuerpo, de danza chilena, de lo que significa esta opción por el movimiento, y tenemos una flamante invitada, Alexandra Maves. Ella es coreógrafa, bailarina, instructora de danza y, como decíamos, una mujer muy vinculada a posicionar la contemporaneidad en esta idea de movimiento. Alexandra, gracias por estar acá y esperemos sea una linda charla. Muchas gracias, Samuel, por la invitación. Alexandra, muchas gracias por estar acá. Bueno, este programa lo hacemos gracias a la producción de Claudia Hidalgo, Paulina también, Richard, el equipo que está acá en la Biblioteca Mineduc, y que creemos que se ha posicionado como un espacio de diálogo y de encuentro con gente ligada al mundo de la educación y muy interesada también en las humanidades, en el arte y en la creación. Alexandra, estamos en un espacio de libros, de lectura. ¿Qué leías cuando eras niña? Nada. ¿No fuiste muy cercana a los libros? No, la verdad que no. Bueno, me gustaba la poesía, eso sí, pero yo era muy inquieta y eso no me permitía la tranquilidad que uno necesita para la lectura. Eso es algo que yo he adquirido más con el tiempo. Eso, entonces, más bien yo podría decir que estuve vinculada a la poesía como una forma un poco más, no sé, de una lectura más rápida. Las novelas y eso para mí fue un poco como complicado, igual que la filosofía. Entonces, no digo que no, cuando me preguntan no es que nada, pero realmente no soy una gran lectora. Ahora con el tiempo me he transformado un poco más, pero eso, la poesía yo diría que es mi lugar donde puedo como también vincular un poco el movimiento y encontrar ciertos gestos que creo que también se traducen a ese universo así de lo corporal. Pero bueno, en estricto rigor, mi inquietud, mental y física no me permitía tanta lectura en mi juventud. Nuestro programa se llama Extremo Centro, porque estamos aquí a metros del corazón del barrio cívico de Santiago, y porque también estamos en ese deseo utópico de intentar buscar el punto de origen. Siempre difícil, ¿no? Siempre utópico, siempre casi imposible, ¿no? Decir, uno parte, hasta aquí llego, hasta aquí, desde aquí, en estas partes son mis contornos. Esa es una discusión difícil y por eso la hemos denominado utópicamente Extremo Centro. Te lo pregunto porque te vamos a preguntar de cosas bien variadas, pero que de algún modo van tratando de rescatar esa idea central que uno tiene, que moviliza lo que uno hace. ¿Cómo fuiste entonces, cómo después de esa infancia que fue más bien ensoñadora, que fue más bien muy interna, llegaste después a tus años de adolescencia mayor y decir quiero ser bailarina? Mira, la verdad que nunca como que fantaseé con la idea de ser bailarina. Me gustaba la pintura y también, si bien no leía tanto, me gustaba el gesto y la escritura. Entonces yo tenía como el rito de bailar todos los días en mi pieza. Me gustaba mucho la música, la radio, escuchar, digamos, la música es algo que de alguna manera como que siempre me ha inspirado o me genera como es el primer impulsor para que el movimiento como que atraviese por el cuerpo. Y una vez, no sé, tuve una conversación con mi profesor de filosofía y él de alguna manera me sugirió que si es que yo no estaba interesada en estudiar danza. Yo no sabía ni que se podía, digamos, no tenía ningún acceso a la información sobre el estudio de la danza,
no estudié ni ballet ni nada por el estilo, y como era, claro, tenía este vínculo con las artes, la pintura, un poco la escritura, y fui atleta. Y en ese, digamos, en esa disciplina, el atletismo, yo incorporé ciertas habilidades físicas que luego cuando entré a estudiar danza por una decisión bastante así como intuitiva, porque claro, la gente me decía que tenía una especie de encanto para bailar y entonces yo seguí esa intuición y entré a la universidad Arcis a estudiar danza. Sí, de eso te quería preguntar en breve. ¿Cómo es la vida de una bailarina en ciernes? Como ¿bailabas en la fiesta? ¿Tenías una relación especial con el movimiento? ¿Te andabas moviendo siempre? ¿O más bien eso lo tenías reservado como más en tu concienciación del cuerpo? Yo creo que, digamos, desde niña siempre bailé en mi pieza como un espacio íntimo, un lugar donde yo podía tal vez canalizar ciertas emociones no tan agradables, a lo mejor que estuvieron alrededor mío en mi infancia. Después también tenía este rol social de bailar en la fiesta y de alguna manera yo me di cuenta que había que era llamativa, o sea, me daba cuenta. Pero tampoco era tan consciente. Y bueno, nada, como que luego eso termina desembocando en que empiezo a estudiar la danza y me doy cuenta que encontré algo que realmente me gustaba y que me permitía comunicarme. Entonces yo creo que ese fue, y bueno, en ese punto fue como, ok, esto es lo que yo quiero hacer, por lo menos por ahora. Tú dices, perdón, que de alguna manera te movías al son de situaciones que no te gustaban tanto vivirlas. Tú has contado sobre tu origen, ¿no? Tú eres hija de un hombre filipino, te tocó vivir distanciada con tu padre, una familia que tal vez tiene su modo de organizarse. ¿Crees que eso definió también tu opción? Yo creo que de alguna manera sí, más que nada yo tenía un sentir, por así decirlo, un sentimiento, un sentir que era algo que probablemente era de un desajuste familiar y ese sentir buscó una manera de manifestarse, ya podría haber sido la pintura, la escritura, pero en mi caso, que a lo mejor yo tenía una tendencia a la rabia, el movimiento resultó ser como una forma efectiva para poder expresar esa rabia en un principio. Ahora creo que la tengo un poco más canalizada. Entonces, sí. También quería mencionar que yo creo que está el movimiento físico, el movimiento del cuerpo, el movimiento de la danza, de la expresión, pero también está el movimiento de la vida, ¿no? Como que en el fondo también yo siempre fui muy inquieta, me interesaba el viaje, me interesaba conocer a distintas personas, vincularme, salir, moverme, o sea, estar en movimiento permanente. Yo creo que eso también, de alguna manera, a lo mejor en el proceso creativo, o sea, ha nutrido mi proceso creativo. ¿Tú tuviste en tu familia alguien que te haya inspirado, que te haya guiado, que te haya dicho, mira, por aquí puedes caminar, por aquí puedes dedicarte a esto? ¿Hay alguna bailarina en tu familia, por ejemplo? No. ¿Alguien que se interesaba en la danza? No. O sea, digamos como más allá del placer de bailar, sí, o de la música, qué sé yo, pero no con tanta determinación. Yo diría que mi familia, por parte de mi madre, es una familia vinculada más a las artes visuales, tal vez, pero no creo que haya recibido una guía tan concreta, digamos. Tal vez mi hermano podría haber sido a lo mejor más mi guía, sí. Y ese recorrido que tú narras de niña en la escuela, ¿te fue fácil, te fue difícil, te fue tormentoso pensando que una chica que tiene afinidades por las artes
a veces camina en una ruta de soledad. Te lo pregunto porque este programa lo ve gente vinculada a la educación, lo ven alumnas, lo ven niños, ¿no? Gente, y tal vez un profesor, está bien, tiene en su aula a una chica o un chico que se interesa por la danza y que también... Claro, es que yo creo que hay dos cosas. O sea, una es la formación, el aprendizaje de la danza, y por otro lado están los procesos creativos. Yo creo que hasta que yo no comprendí qué es lo que tenía que hacer, o cómo hacerlo, o cómo crear, cómo armar una obra, una pieza, una performance, yo creo que todo ese periodo previo, donde todavía no tenía tanta certeza de cómo era, o al menos la seguridad de que podía resolver la problemática de la creación, yo creo que ahí había una especie de traba, o sea, o de sentirme que no me estaba expresando, que el mundo no me comprendía, que en el fondo yo tenía cosas adentro y no sabía cómo expresar, y a lo mejor eso pues, terminaba siendo malos hábitos con relaciones de pareja o malos tratos con otras personas, o sea, como básicamente una persona no tan pulida. Y yo creo que en el fondo, claro, hago esa distinción porque bailar es una cosa, en el fondo adquirir todos los conocimientos técnicos de la danza, pero por otro lado está el proceso de la composición y de la creación, que eso no sé si, por lo menos en mi época, tuve pequeñas aproximaciones, pero no fue tan claro que en el fondo yo era coreógrafa o que yo me iba a dedicar a la creación. Fue algo que después de salir de la universidad yo pude como de alguna manera en divagar y dar bote, qué sé yo, darme cuenta que era justamente lo que yo tenía que hacer, o tal vez sentirme que estaba realmente enfermándome porque no estaba encontrando ese canal, digamos, para poder expresar o crear. Bueno, finalmente llega tus 18, tus 20 años, ese periodo, llegas a la Universidad Arcis. Para quien no sepa esa historia, háblanos de la escuela de arte de la Universidad Arcis. ¿Cómo es la escuela de danza? ¿Sí? Tema... Perdón, no hay problema. ¿podemos? Sí, perdón. Disculpe. Sí, no hay problema. Reiteremos la pregunta, para quien no conozca esa historia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la escuela de danza de la Universidad Arcis? Es una universidad que ya no existe, un espacio mítico, un espacio casi renacentista, ¿no? Donde se juntaban muchas disciplinas, donde había un encuentro especial con el arte de la danza, ¿no? Háblanos un poco de la escuela de danza de la universidad, así que la que te tocó conocer en los años, principios, finales de los 90, principios del 2000. Entré a la universidad en el 2002. No, para mí estar en la Universidad Arcis significó, o sea, fue, no sé, como llegar a un espacio absolutamente desconocido y un lugar donde como que es muy difícil como explicarlo, y me encanta cuando me encuentro con otros compañeros o compañeras del Arcis, porque hay como una especie de entendimiento de que compartimos un espacio muy especial, pero básicamente creo que finalmente estaba este diálogo sobre las ideas, uno salía al patio y habían conversaciones, habían vinculaciones con otras disciplinas, con el cine en mi caso, porque compartíamos la sede con los chicos de cine. En ese lugar conocí a Nuri Gutes, que es mi maestra, que en esa época también la escuela estaba muy orientada hacia la improvisación. En el fondo, digamos, en diferencia a otras escuelas, la exigencia de lo académico no era tan importante, sino que más bien estaba orientado hacia la exploración, la improvisación y un poco lo creativo. Perdona, ¿qué significa que una escuela universitaria no esté tan afanada en la cosa académica y busque más la idea de exploración? Explícanos para... Bueno, cuando hablo del académico, hablo específicamente de la técnica académica, que es el ballet. En otras escuelas en esa época se preparaba mucho en ballet, es decir, tenían, por decirte, 5 o 6 ramos orientados hacia la técnica académica, y en nuestro caso teníamos
estaba más enfocado hacia la improvisación, hacia la creación, en la danza contemporánea, el suelo, la técnica de suelo, etcétera, etcétera. Entonces los ramos o la formación estaba orientada un poco a este espacio donde finalmente estábamos preparando el cuerpo para algo más misterioso, digamos, para no tener tantas certezas. Eso diría yo, no sé. Hablas de Nuri Gutes, ¿cuál es el lugar que ella ocupa en tu formación? Bueno, Nuri fue mi maestra de improvisación en mi primer año de universidad, y justamente como ella de alguna manera te lleva hacia el movimiento, que lo hace a través de tal vez lecturas de algún pasaje, algún libro o de algún poema, o de repente tiene alguna idea de algo que leyó y empieza a crear un imaginario o empieza a hablar, y luego a partir de eso que ella empieza a hablar, uno tiene que hacer la traducción al movimiento. Y cuando yo experimenté eso por primera vez, como que sentí que como que ahí yo había encontrado algo, que justamente poder crear lo que yo quisiera. Eso. Y cuando hablamos de maestro, cuando tú hablas de la gente que te formó, ¿a quién otra personalidad recuerdas? No sé si tuviste clase con Carmen Beuchat. No conocía a Carmen, no tuve clases con ella. Podría hablar de Lorena Hurtado, podría hablar también de Irania Chávez, podría hablar, de Elizabeth Rodríguez. También en esa época José Luis Vidal no daba clase en la universidad, pero hacía unos talleres, eran como los pocos talleres que había fuera de la universidad, y él también de alguna manera me marcó. Eso, aunque debo decir que Nuri es mi maestra. Oye, ya, al ser formada en esa escuela tan experimental como ARSI, ¿te generaba también una suerte como de estar hablando otro idioma respecto a gente que tenía otras formaciones en danza? Sí, en esa época yo diría que mis contemporáneos, que ahora somos todos, digamos, cercanos, no nos habíamos vinculado todavía. Luego, después, con el tiempo, una vez que ya salimos y cada uno desarrolló sus trabajos, ahí de a poco nos empezamos como a entrelazar, a comunicar. Pero yo en la universidad la verdad es que no generé muchos vínculos o no se dio en mi curso de generar trabajos colectivos, qué sé yo. Entonces fue un poco solitario y bueno, también ese es un poco mi camino, ¿no? Como que he hecho muchos trabajos de manera sola, muchos solos, y luego después de un tiempo ya pude empezar a vincularme más, pero a conocer a otras personas en el trabajo, etc. Eso. Sí, había algo interesante en Arcis, como que también fuimos todos muy gestores de nuestras cosas. Se organizaban pequeños encuentros, festivales, no sé, y todo en el hall rojo ahí en Huérfanos, y eso no era un gran, digamos, espacio. Entonces también un poco eso de poder hacer con lo que se tiene a mano me parece que es importante, y tal vez algo que yo siempre como he desarrollado. No necesito de grandes cosas como para poder generar espacios de movimiento y a lo mejor imágenes que me inquietan. Eso. Estamos viendo en la parte de proyecciones fragmentos de alguna de tu obra. Bueno, esto la verdad es una improvisación. Más que una obra, es una
una improvisación. Pero a partir de lo que estamos viendo, Alexandra, quería que nos hablaras sobre tu estilo, sobre tu marca, sobre tu sello, cómo se fue gestando tu discurso en danza, tus movimientos, cómo los fuiste modelando. Háblanos un poco de esos procesos, de cómo llegaste a ver lo que el público está viendo ahora en las imágenes. Todavía no lo sé. Bueno, yo creo que como eso que te mencionaba yo, creo que tengo una cualidad de movimiento como impulsiva, fuerte, podría decir un poco violenta, rabiosa, que tiene que ver a lo mejor con lo que hablábamos en el comienzo, de que hay algo que tiene que salir del cuerpo, hay algo que quiero expresar, también un poco para a lo mejor despertar esa inquietud en otras personas. A mí me decían el tallarín recocido en la universidad, o sea, era súper lánguida para bailar. Ese era mi apodo. Y tal vez para no sé, los movimientos nunca los terminaba no acababan, ¿no? Era como que faltaba tono muscular. Y con el tiempo, como eso era algo que, digamos, de alguna manera no me agradaba, empecé a trabajar el tono muscular. Y creo que eso va apareciendo en mi movimiento, también un poco romper la armonía que a veces busca la danza. Un poco me gusta como que el movimiento se quiebre, o que no sea tan, no sé, que tenga algo de monstruosidad o de rareza. Eso me gusta. Para llegar a esa concienciación, ¿te fue un camino de mucha autocrítica, de mucho cuestionamiento, o estabas segura en tu búsqueda, pensando que son los años también de formación donde uno está recibiendo todo un caudal de informaciones, ¿no? Y está la obligatoriedad de cumplir como alumno también, entonces. No, claro, uno cumple. ¿Cómo fue ese camino de formación universitaria? ¿Fuiste una alumna rebelde? ¿Fuiste una alumna disciplinada? No, fui una alumna muy disciplinada. Era muy disciplinada, como que encontré algo que me gustaba, de verdad. Yo no fui una muy buena alumna en el colegio, luego encontré algo que me gustaba mucho, muchísimo, y lo hacía con ganas y qué sé yo. Después, cuando salgo de la universidad para entender qué es lo que tengo que hacer, ahí me demoré un poco más, y yo creo que ahí se generó un espacio más oscuro. O sea, siempre traía algo medio melancólico, medio dark, medio oscuro, que después, en ese periodo de donde uno sale de la universidad y finalmente eres joven, hay que trabajar, uno no sabe en qué, como que uno tiene conocimientos pero tampoco tantos. No me atrevía a dar clases porque no sabía de qué. O sea, ahora doy clases de improvisación, pero después de muchos años. Entonces yo creo que ese momento, fue como medio conflictivo, esa oscuridad o esa confusión, como que fue justamente el motor para poder crear algo. Y yo considero que, o sea, la forma solo aparece por medio de las emociones. O sea, la emoción, que es la que de alguna manera también el cuerpo, cuando uno, digamos, genuinamente empieza a bailar, qué sé yo, de repente siente cosas, y cuando uno se agarra de ese sentir, de repente empieza a desfigurarse y la forma se transforma en algo que no podemos controlar. Y eso también me gusta llegar a esos estados así como medio frenéticos. ¿Cómo eliges el sonido que acompaña tu puesta en escena? ¿Cuál es tu relación con el sonido, con la música? ¿Qué te interesa? Bueno, por lo general yo a veces trabajo el sonido antes de una manera precaria porque no tengo tantas habilidades ni tecnológicas ni nada, pero genero ciertos ambientes sonoros
Y es la primera, es la primera cosa que yo hago, como decidir cuál va a ser la atmósfera, cuál va a ser el sonido. O sea, yo parto desde lo sonoro. Y una vez que construyo eso, una maqueta o qué sé yo, lo escucho muchas veces para ver si es que logro visualizar lo que quiero hacer. Como que, bueno, yo tenía un juego cuando niña, que no era un juego más bien, sino que yo dibujaba, en mi casa a mi mamá no le gustaba, bueno, no había una televisión muy pequeña, estaba como puesta en un lugar muy alto, entonces era un poco como difícil de ver, no sé, era como lejano. Entonces yo dibujaba una pantalla de una televisión con situaciones adentro y eso yo lo ponía en los pies de mi cama y me acostaba a imaginar. Entonces y luego pasaba a otra lámina, por así decirlo. Entonces, esa práctica yo la hago habitualmente, sobre todo con lo sonoro, o sea, me pongo la música y imagino qué es lo que podría suceder a partir de la música. No sé, de repente uno escucha, hay música y se te vienen a la mente imágenes cinematográficas o narraciones que podría ser como, no sé, hay alguien en el bosque. Entonces, igual yo tengo esa idea narrativa, aunque sea abstracta igual, pero igual lo tengo. Entonces trabajo primero lo sonoro, imagino, y de a poco voy trayendo esa imagen. Es en el caso de la obra. Cuando son propuestas más performáticas, donde hay una vinculación directa como con un material, eso es otra cosa, o otro proceso. ¿A ti te ha tocado viajar harto? ¿Has podido mostrar tu obra, tu propuesta en varios lugares? ¿Cómo ha sido la experiencia del viaje en tu formación? Ha sido buena. Bueno, también estuve fuera bailando como intérprete, que también es algo que a mí me gusta mucho hacer, que es decir, como bailar las propuestas de otras personas. Igual no lo hago o sea, elijo a mis directores, por así decirlo. O sea, no lo elijo, pero finalmente no con todos. En el caso, o sea, en el caso del viaje, con el lugar donde más viajé fue siendo intérprete. Y yo diría que después de un rato ya me cansé porque yo quería volver a la creación, a mi lugar donde yo podía como tener pequeños hallazgos. También yo creo que lo creativo, o sea, si bien uno puede trabajar con materiales y qué sé yo, o a lo mejor propuestas que de alguna manera no son tan evidentes en un comienzo, pero son sucesos que ocurren, que son parte o sea, son una necesidad interna de poder comunicar, trascender, no sé, como que digo, ya, ¿qué quiero con esta pieza? De mí, de mi entorno, o como cómo me gustaría que esto que estoy creando fuera una especie de fantasía que se vuelva realidad. ¿En qué países estuviste? Estuve en Viena, estuve en Bélgica, estuve en Holanda, estuve, bueno, en Finlandia. Y bueno, ¿Qué tal la calidad de los bailarines de allá? Bueno, sí, ahora yo considero que en América Latina hay muy buen arte, hay muy buenos bailarines, hay una especie de dificultad para hacer y para crear, que eso también le otorga al intérprete otra fuerza. Alexandra, ¿cómo te llevas cómo te inscribes, por así llamarlo, en la historia, en la pequeña, gran historia de la danza chilena? ¿Qué periodos te parecen interesantes dentro de la historia de lo que tenemos como danza en Chile? Bueno, yo diría que los 90 podría ser o sea, estamos hablando de lo que yo conozco, ¿no? O sea, ¿ya? Es que, como te digo, Nuri Gutte es mi maestra absoluta y yo creo que ella y su trabajo
fue muy importante para lo que se ha realizado ahora o para para lo nuevo de la danza, por así decirlo. Y, y nada, como conversando con ella, porque tampoco hay mucho registro de muchas cosas, conversando con ella, me decía, no, por ejemplo, alguien traía un cassette, ¿no? Y entonces escuchábamos el cassette, y del cassette entonces esa era la música que utilizábamos para la obra, entonces como un poco, como te mencionaba, esa dificultad para hacer, a veces me parece, o sea, igual me parece interesante como tener que resolver de alguna manera, como yo percibí eso estando en otros lugares. Perdona, y más atrás, periodos que no hayas vivido, pero que sí te has Bueno, tampoco leído. viví los 90 en todo caso, pero de la danza en Chile. Sí, que algún periodo que te haya parecido interesante, ¿no? No sé, por ejemplo, la historia de la danza del ballet espiral, Claro, lo que pasa o es los que orígenes del bunch. no, sé. claro, me pasa que no tengo tanta vinculación realmente, o como yo como del ARSI no teníamos tanta vinculación con esa escuela. Obviamente la conozco y entiendo la historia y qué sé yo, pero no sé, tal vez si hubiera estudiado en la espiral te diría que Patricio Bunster es mi máximo maestro y todo lo que hace, pero cuando veo sus obras me parece genial el trabajo coreográfico, pero yo me definiría como una persona de otra corriente, igual, creo. Pero nunca te interesó investigar algunos periodos que pueden ser fructíferos también en su tiempo, ¿no? Más allá de lo... O sea, más que investigar, uno de alguna manera, con mis amistades que a lo mejor sí recibieron ese tipo de formación, porque igual es una formación que en ese sentido, ARSI era una escuela que estaba, bueno, no era nueva, pero en el fondo proponía una nueva era, por así decirlo. No era la Universidad de Chile, ni tampoco la espiral, con un poco lo que se heredaba era el legado tal vez de Patricio y qué sé yo, y todo su trabajo coreográfico. Se hacía un traspaso de obra, o sea, hay obras que se vienen bailando hace muchos años y los intérpretes las bailan y las vuelven a bailar. Yo no tuve esa posibilidad, digamos, pero tuve otra, que era de conocer este espacio como medio ecléctico, ambiguo, en un entremedio, ni chicha ni limonada. Mira, esta suerte de ping-pong que tenemos como siempre aquí a nuestro invitado, ¿para ti qué significa tener un cuerpo? Todo. No existe nada, o sea, el humano es con un cuerpo. Todo lo que hacemos es corporal. Todo. El pensamiento, la escritura, comer, bailar, hablar, sentir, pensar. Todo es con un cuerpo. Es todo. Y cuando alguien habla de esa idea de tener bloqueado el cuerpo, cuando te dicen no tengo conexión con mi movimentabilidad, ¿no? ¿Qué consejos podrías dar tú ahí como respecto a esa, o cómo enfrentas tú ese dilema, ¿no? de transmitir movimiento? O sea, de partida yo creo que hay que darle el valor que tiene el cuerpo. Como, no sé, a lo mejor el pensamiento ha sido algo como que se ha apoderado de ciertos lugares, que no me parece malo, pero el cuerpo es algo muy importante y la sabiduría del cuerpo también lo es. No es algo superficial, es muy profundo. De hecho, yo lo llamaría como o sea, como un prelenguaje, como un lenguaje, o sea, es previo al lenguaje. O sea, un bebé cuando nace no habla, pero sí se comunica. O sea, lo que voy es como que yo creo que nosotros podríamos tener un poco, si se nos da la atención o las herramientas para poder percibirnos como seres sensibles, corporales, que sí comunicamos, que sí hay un valor puesto en lo que le sucede a lo corporal. No sé, siento que podríamos a lo mejor evitarnos varios problemas, pero
En ese sentido, bailar sin caer en lo terapéutico, que tampoco tengo ningún juicio contra eso, es un espacio de placer, de gozo y de conocimiento. Y también de otras cosas, de análisis de quién uno es y qué sé yo. O sea, hay muchas cosas que están dentro de eso, del corporal. ¿Qué te parece el lugar que tiene el cuerpo hoy día en la cultura contemporánea? Lo importante que se ha transformado más que nunca. O sea, uno, más que la biografía, más que el nombre, más que la interioridad, el cuerpo pareciera ser el primer dato que tenemos a la hora de tocar el encuentro con el otro, con la otra. Sí, yo creo que es como una necesidad, por algo está saliendo eso, y también hay una especie de liberación de lo corporal. ¿Qué pensabas, por ejemplo, cuando estaban las chicas de las tesis, ¿no? Haciendo esas performances gigantescas con miles de mujeres bailando y moviéndose, que no era un baile, pero era un esquema? Bueno, maravilloso. O sea, ¿qué puede decir la danza frente a la gente especialista en danza cuando mujeres anónimas salen convocadas yo diría, o sea, sí, puedo ser una especialista en danza, pero porque llevo 20 años haciendo lo que hago, pero en el fondo todos somos bailarines. No considero o todos tenemos una vinculación con lo corporal, porque es como lo que se nos da para existir. O sea, como que todos tenemos un cuerpo, de una u otra manera, como sea que sea, pero habitamos ese lugar. Entonces, no sé, a mí siempre me da placer el movimiento. Las tesis, maravilloso, con todo lo que convocaron y qué sé yo, y como ellas también otro tipo de manifestaciones. Uno está en la calle y ve personas que se están moviendo, va en el metro, hay gente que se expresa, y lo corporal no solo es el baile, yo diría, ¿no? O sea, como que también hay otro tipo de prácticas que de alguna manera permiten aproximarte un poco a esta conciencia de lo somático, de lo corporal. ¿Qué te parece las culturas urbanas, la música urbana, el reggaetón, todas esas eróticas que proponen los medios de comunicación y que tienen tanta llegada hoy día en los jóvenes, en las mujeres, en hombres, adolescentes? ¿Estás en contra de esa erotización mediática del cuerpo o también celebras que la gente baile y se exprese? No diría que estoy en contra. Tampoco diría que lo celebro. Más que nada, por ejemplo, me pasa con lo del reggaetón. De repente escucho las letras y me parecen, me llaman la atención, ¿no? Como a veces, me sacan sonrisa igual, digo, wow, ¿qué onda? Lo que estoy escuchando, increíble. Como creo que también es una necesidad esa liberación. O sea, de repente si hay algo que está oprimido, obviamente que cuando salga va a estallar, digamos, como que en el fondo yo creo que es algo como un proceso natural, tal vez de lo histórico en relación al cuerpo. Entonces, o sea, más que con un juicio puesto si está bien o está mal, me parece que es como natural que así suceda. Otra cosa es lo musical. Sí, te lo pregunto porque no sé si te ha tocado ver en algún minuto estos encuentros musicales, fiestas, de cómo los adolescentes se mueven y bailan y se expresan. Y yo creo que cualquier bailarín, cualquier coreógrafo, cualquier gente vinculada al movimiento se soñaría con generar ese grado de intensidad en un público. Entonces, ¿qué tiene ese sonido? ¿Qué tiene esa cultura? Tal vez que yo te lo reflexiono en voz alta para comentar respecto a esa... Bueno, yo diría que justamente eso, no hay un juicio puesto sobre el cuerpo, si es de cierta manera, si es así o es así. O sea, como que hay una idea más orientada hacia el placer, el goce, la expresión, el contacto, pero por otro lado tampoco tiene por qué ser una vinculación demasiado profunda. O sea, como que en el fondo está como en el goce, y yo creo que igual eso es positivo, digamos, como poder gozar, o sea, disfrutar
Eso no tiene nada de malo, eso no es superficial, eso no es tonto. Un tema, ¿no? Es un tema, sí. Tú además te dedicas a la formación de alumnas, de alumnos, haces Sí. talleres con niños, con adolescentes, Sí. trabajas con adultos también, tienes Sí. un taller con muchachos, ¿no? Sí. Que no están vinculados a la danza y los convocas a bailar. ¿Se educa el cuerpo en el movimiento? ¿Se educan los movimientos? ¿Se enseñan a soltarlo? ¿Cómo es, si pudiera referirte a esa formación corporal? Sí, absolutamente. El otro día, bueno, justo una alumna me mencionó que a propósito de Teresa Alcaíno, que es una coreógrafa que acaba de recibir un premio, decía, me encantaban las clases de la Teresa porque ella siempre hablaba. Paraba las clases y hablaba de la danza. Yo creo que de repente como menciono esto porque cuando yo hago mis clases que son básicamente orientadas hacia la improvisación, cuando me llegan alumnos que ya son personas que tienen sus cuerpos formados de una cierta manera o con malos hábitos, porque en el fondo nada, estuvieron desarrollando su trabajo de arquitecto o ingeniero, qué sé yo, están en el computador y llegan a bailar. Con el trabajo de improvisación hacemos un poco la idea de reconocer su cuerpo, de conocer las partes del cuerpo, como si estuviéramos en un curso muy básico, por así decirlo, y luego también reflexionar o poner ciertas palabras sobre ese gesto del movimiento que de alguna manera le pueden como dar un significado diferente a la experiencia del movimiento. Es decir, no solamente es una cosa física, como ya hagamos así, sudemos, sino que más bien que implique una especie de conexión con otras partes del ser. Entonces, de todas maneras se educa, de todas maneras se aprende, de todas maneras se puede tener una mejor vinculación con tu cuerpo, con sentirte cómodo dentro de eso. Creo que las prácticas de danza yo las oriento hacia la danza y la performance, y siempre les digo, vamos a hacer un ejercicio performático, es decir, nosotros empezamos a bailar con la idea de que estamos en una performance, entonces eso también ellos a lo mejor lo pueden incorporar en su vida, en cómo se posicionan, cómo se paran frente al mundo, a lo que tienen que hacer, no sé. Alexandra, nos quedan ya los últimos minutos de esta conversación. Tan rápido. Tengo dos preguntas para hacerte finalmente. ¿Cómo vivir con la memoria que va acumulando el cuerpo en nuestra corporalidad? Los dolores, los traumas, las penas, las angustias, el amor, la fuga. ¿Qué dirías tú? Tú que eres bailarina, profesora, pero también te gusta la poesía y seguramente tienes una respuesta interesante hacia eso. ¿Cómo vivir con la memoria que acumula el cuerpo? Que escuchando a especialistas y gente que está vinculada al tema, son a veces los primeros puntos para desarrollar enfermedades también, ¿no? Como los colon, los cánceres también. Pueden estar ligadas a no estar reencontrados con las memorias que se van acumulando en el cuerpo. Sí, posiblemente, ¿no? Cómo vivir con ella, yo creo que, bueno, todas esas experiencias tienen que atravesar, tienen que pasar, uno no las puede evitar. Y el arte, la danza, es como ritualizar eso, aquello, por decirte, uno está viviendo algo doloroso, no puedo escaparme de ese lugar, tengo que incorporarlo, y el arte tiene la belleza de que puede traducir todo eso en algo, en una tercera cosa, que ni yo, ni ese dolor, ni la otra persona que te causó el dolor, qué sé yo, es otra cosa, aparece, y eso me parece bello. O sea, para mí, en el fondo, a partir de todas las dificultades que podría haber tenido en mi vida, me gusta. O sea, no digo qué terrible, digo qué bueno, porque eso hace que mi experiencia, que mi danza, que mi expresión, que mi sensibilidad sea, de alguna manera, tenga alguna especie de empatía con el mundo, porque finalmente eso es lo que genera, digamos, tener algún tipo de
de momento de dolor, pero yo creo que, ¿cómo decirlo? Incorporarlo suena medio... Incorporarlo, atravesarlo, vivirlo, canalizarlo. ¿Ah? Experienciarlo. Sí. Y la última pregunta en esta interesante charla. Estamos en el Ministerio de Educación, este programa seguramente lo ve mucha gente vinculada a esa área. Si se te permitiera a ti dar una opinión, dar una asesoría, ¿qué lugar crees que debería tener la formación en danza en los estudiantes en las escuelas chilenas? Yo creo que debería estar presente en toda la enseñanza escolar. ¿Por qué? Porque es el primer lenguaje. Es nuestra carta de presentación del mundo, nuestra sensibilidad primera. ¿Y qué aprende un estudiante, una estudianta con una clase de movimiento de danza? Yo diría que disciplina, confianza, conocimiento propio, sensibilidad, percepción, coordinación, también creo que hay algo de la linealidad de las cosas que a lo mejor en la danza no existe tanto, ¿no? Como de repente ser un poco raro tampoco es tan malo, ¿no? Como ser un poco caótico tampoco es tan malo. Yo creo que la danza tiene un poco de eso. Así que ya lo saben, profesores, directores de escuelas, encargados del tema en distintos lugares y colegios de Chile. Creo que nuestra especialista nos dice que es muy importante tener ese ramo, ese taller, ojalá en el aula. Alexandra, quería darte las gracias por estar acá en esta idea de buscar el extremo centro de la escritura, en este caso de tu historia con la danza, y muchas gracias por haber compartido tu nutrida experiencia. Gracias, Samuel, por la invitación y a todos aquí presentes. Y a ustedes nos encontramos en una próxima edición en este espacio para hablar de ideas imaginarias y de creación. Hasta pronto. Gracias, equipo de producción, y a ustedes en la sala por haber venido. Muy amable.